electrónica, recordamos que los elementos químicos tienen un núcleo y hay electrones alrededor, que se suelen representar en órbitas circulares, pero que en realidad están como una nube alrededor del núcleo, ¿cierto? Ocupando pues el mayor volumen del átomo, pero es el núcleo el que tiene la mayor densidad, es decir, donde está más concentrada la masa. Para la distribución electrónica, es decir, la que nos indica cómo se van distribuyendo esos electrones por niveles de energía y por alrededor del núcleo, entonces tenemos el diagrama de Moller, que es el que tenemos acá. El diagrama de Moller entonces está organizado en este caso de acuerdo a los 7 niveles de energía. Recuerden que estos 7 niveles corresponden a los periodos de la tabla periódica, ¿cierto? Que en la tabla periódica, como vamos a ver más adelante, pues corresponde como a las filas, ¿cierto? Es decir, todo lo que va en forma horizontal. Y entonces, luego vamos a ver estos niveles y subniveles que se van organizando en esta parte del diagrama. Además de eso, el diagrama de Moller nos da la cantidad máxima de electrones que puede contener cada uno de los niveles. Así, por ejemplo, el nivel 1 solo puede tener 2 electrones, el nivel 2 tendrá 8 electrones, el nivel 3, 18, y así irá aumentando. Los niveles 4, 5 y 6 tienen un máximo de 32 electrones cada uno, y lo mismo el 7, que es el último nivel de energía. Pero vamos a ver pues que esta cantidad de electrones solo es posible, primero, teniendo en cuenta el número atómico del elemento, y ese número atómico, entre más elevado sea, pues implica mayor cantidad de protones. Entonces, como la cantidad de electrones coincide con el número de protones, porque eléctricamente los elementos son neutros, quiere decir entonces que estos elementos de número atómico mayor no solo van a ser más másicos en su núcleo, sino que toda su estructura va a ser mucho más voluminosa. ¿Listo? Entonces va a ser mucho más voluminosa. Eso implica que van a ser átomos cada vez más grandes, con un diámetro mayor para poder abarcar todos estos electrones. Entonces vamos a hablar un poco de la distribución electrónica. Entonces, como ya les había mencionado entonces, también tiene mucho que ver con el número atómico, porque recordemos que el número atómico que se da por Z nos da el número de protones, ¿cierto? Protones con carga positiva. Y que este número en un átomo de un elemento en condiciones normales, es decir, que no sea un ion, entonces también va a ser el número de electrones, ¿sí? Entonces, como la tabla periódica no nos da el número de electrones, pero sí nos da el número atómico, que es el de protones, y ese dato para un elemento en condiciones normales es el mismo, entonces el número atómico va a ser esencial para nosotros, en este caso. Entonces vamos a hablar un poquito de la información que nos da el diagrama de Moller. Listo, por acá. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? Por ejemplo, aquí vamos a escribir un poquito. Por ejemplo, ustedes ven acá este primer símbolo, ¿cierto? Voy a pasarlo para acá. Voy a poner una lupa. 1S2. ¿Qué es lo que nos está, qué información nos está dando esto? El 1, por ejemplo, ¿cierto? El 1 nos está diciendo en qué nivel de energía estamos. Nos da el nivel de energía. Listo. En este caso, el 1S2 corresponde al nivel de energía 1. Es decir, como en algunos diagramas que no son muy precisos, implicaría como ese primer círculo alrededor del núcleo. La S, entonces, es lo que conocemos como subnivel de energía. ¿Listo? Subnivel de energía. Eso es el número cuántico que corresponde al subnivel de energía. Pero vamos a dejarlo así. Y este 2 que está aquí en el exponente, como un superíndice, entonces es la cantidad de electrones. Vamos a poner, número de electrones en el subnivel. En el subnivel. Listo. Entonces, esa es la información que nos da. Entonces, si ustedes se fijan, pues básicamente cada uno de estos componentes del diagrama de Moller pues tiene esa misma información. Un coeficiente, que es un número que nos da el nivel de energía, tiene una letra que nos da el subnivel y un superíndice o exponente, como lo suelen llamar algunos,
como este exponente, pues entonces que nos da la cantidad de electrones en el subnivel. Ojo, no en el nivel, sino en el subnivel. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque, por ejemplo, si vamos a esta parte de acá, 2S2, 2P6, que son los que corresponden al nivel 2, voy a hacerlo acá un poco más grande. 2S2, 2P6. Para yo determinar la cantidad de electrones, esto es la cantidad de electrones por subnivel. Para el nivel 2, ¿cierto? Lleno, entonces tendría 2 del subnivel S más 6 del subnivel P, ¿cierto? Y eso me da, ¿qué? 8 electrones. Y coincide, si lo miramos acá, yo borro por aquí un poquito, y coincide entonces este 8 con el 8 que nos da el diagrama de Moller. ¿Sí ven? Entonces, estos 8 electrones no corresponden a los subniveles, sino al nivel 2, al segundo nivel completo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Entonces, si yo quiero determinar la cantidad de electrones que hay en un nivel, entonces lo que tengo que sumar es los superíndices o exponentes de los subniveles que están en él. ¿Listo? Entonces, ya clara esa información, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se usa el diagrama de Moller. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos. Una tabla periódica muy bonita. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en este elemento, el carbono. ¿Listo? Entonces, este elemento tiene símbolo químico C, tiene el número grande que es el 6, ese es el número atómico. Recuerden que el número más grande que se ve en cada casilla o cada cajón de la tabla periódica es el número atómico. Y vamos a ver esto que es el número 4A, que es su grupo. ¿Listo? Grupo 4A. Y el periodo o nivel que se da horizontalmente, que es la fila, entonces para el carbono corresponde al 2. Entonces está en el periodo 2, o sea que debe tener 2 niveles de energía. Entonces, a partir de esto, vamos a construir, vamos a utilizar el diagrama de Moller. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la información del carbono. Entonces vamos a utilizar el diagrama de Moller. Entonces empezamos diciendo que el carbono tiene un número atómico 6, ¿cierto? Entonces vamos a descubrir la distribución o configuración electrónica, los dos nombres son válidos, configuración electrónica del carbono. Entonces vamos a empezar. Entramos el diagrama de Moller para acá y empezamos. Entonces, el diagrama de Moller se va a llenar en el orden en que aparece acá. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a llenar desde el nivel 1. Entonces, por ejemplo, yo no puedo llegar a decir que el subnivel, por ejemplo, decir 1 a S4. No. El diagrama de Moller me está mostrando el máximo de electrones que hay ahí. ¿Sí? No quiere decir que yo los necesite todos. Puede que sí. Vamos a ver en este caso. Pero quiere decir que el máximo de electrones que tiene cada subnivel está dado por ese exponente en el diagrama de Moller. Ya vamos a ver cómo se va a utilizar. Entonces empezamos en el nivel 1, subnivel S. ¿Listo? Y entonces vamos a ver en el superíndice qué es lo que va. En el superíndice entonces, como tenemos que llegar a 6, recuerden